tardes. De parte del Archivo General de la Nación les damos la bienvenida a la conferencia virtual Anexionismo y Antianexionismo en el Caribe Hispano y otros ensayos. República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Haití, siglo XIX y principios del siglo XX, dictada por Luis Álvarez López. Es un placer para nosotros contar con la asistencia de todo y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos a través de esta transmisión en vivo que realizamos el día de hoy en nuestro canal de YouTube. También saludamos a nuestro invitado de esta noche, el señor Luis Álvarez López, profesor de Historia del Caribe e Historia Dominicana con más de 25 años de experiencia enseñando en la Universidad Municipal de New York, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También enseña con métodos no tradicionales de aprendizaje basado en la educación individualizada y coloquios interactivos. Tiene experiencia diseñando nuevos programas educativos que combina la investigación, redacción, análisis críticos y presentaciones orales. Asimismo, trabaja con organizaciones de masas, grupos políticos para el desarrollo de agendas progresistas que promueven la igualdad, inclusión e integración en la sociedad. Es autor de varios libros sobre historia de la República Dominicana y de el Caribe hispano. Sin más, vamos a iniciar formalmente este acto protocolar de la conferencia Anexionismo y Antianexionismos en el Caribe hispano y otros ensayos. República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Haití, siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Me escuchan? Como ustedes pueden ver ahora, el mapa del Caribe hispano. La conferencia se basa en el Caribe hispano insular precisamente, el desarrollo de la economía exportadora en Cuba, Puerto Rico, Haití y la República Dominicana. Los países hispanos desarrollaron economías exportadoras después de las revoluciones atlánticas. Cuba y Puerto Rico, colonias de España, sustituyeron a Haití como principal productor de azúcar en el Caribe. El impacto económico de la revolución haitiana fue devastador para la burguesía colonial francesa, que perdió gran parte de sus plantaciones de azúcar, café, índigo y algodón. La próxima. Los cambios económicos, políticos y culturales, migración y nuevas producciones. Un sector de la burguesía colonial francesa inmigró hacia Cuba, Puerto Rico, la parte del este de la antigua española, New Orleans y hasta Nueva York. Estos nuevos inmigrantes jugaron un papel relevante en el desarrollo de la economía de plantación azucarera, en la producción de café y hasta en la introducción de nuevas músicas y baile en otros territorios del Caribe. La próxima. Me estoy refiriendo aquí a los colonos que salieron huyendo de la revolución haitiana, los colonos franceses. Las economías de plantaciones, Cuba y Puerto Rico. Las economías coloniales de Cuba y Puerto Rico desarrollaron robustos sistemas de plantaciones durante el siglo XIX, expandiendo su fuerza de trabajo esclava, trayendo los culíes chinos y sus poblaciones de color. Similitudes y diferencias. Ambas islas permanecieron como colonia de España, Cuba y Puerto Rico, diferente a la República Dominicana, que era un país políticamente independiente y con una economía de pequeña producción y subsistencia. En cambio, en el periodo postrevolucionario, Haití dependió de sus exportaciones de café como base de su economía. Los cambios, las plantaciones en la República Dominicana, siglo XIX y XX. Diferente a Cuba y a Puerto Rico, la economía de plantación en la República Dominicana se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. La plantación dominicana fue diferente, pues se desarrolló sin esclavos. Aquí se había abolido la esclavitud hacía tiempo y con una fuerza de trabajo doméstica. Inmigrantes extranjeros de Islas Vírgenes, Puerto Rico y Haití. Las economías exportadoras. Cuba desarrolló el contrapunteo entre el azúcar y el tabaco, con sus múltiples diferencias en su proceso de producción y exportación. Puerto Rico desarrolló su economía exportadora basada en el contrapunteo del azúcar y el café. La República Dominicana desarrolló su economía exportadora a fines del siglo XIX con la producción de azúcar, café, cacao y tabaco.
La próxima. Haití, el periodo postrevolucionario. El impacto de la revolución haitiana en la estructura económica de Haití fue devastador sobre la economía. Las plantaciones casi desaparecieron, a pesar de los esfuerzos de los gobernantes haitianos por readecuar las plantaciones a la nueva realidad postrevolucionaria. La producción de azúcar terminó desapareciendo y el café se convirtió en el principal rubro exportador. Próxima. Los cambios políticos, la coyuntura internacional, la confrontación europea-norteamericana. Los imperios europeos decimonónicos desarrollaron una política de alianza coyuntural para enfrentar la política exterior de expansión colonial de los Estados Unidos. La cuádruple alianza estaba integrada por Inglaterra, Francia, España y Portugal. Próxima. La próxima. Los cambios políticos y la coyuntura internacional. La política exterior isabelina. La política exterior española durante la época de Isabel II se desarrolló en el gobierno largo de la Unión Liberal, 1858-1863. El aspecto más significativo de esa política imperialista de carácter intervencionista lo fue la expedición francesa a Cochinchina, la guerra de África, la expedición a México, la anexión de Santo Domingo y la guerra de la Restauración. Además, la guerra del Pacífico contra Perú y Chile. Próximo. Como ustedes pueden ver aquí, este mapa es aquí se ponen los imperios coloniales del siglo XIX. Los imperios coloniales con incidencia en el Caribe hispano era obviamente Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos fue el último imperio en tener cierto impacto e influencia en el Caribe hispano. Próximo. La situación política interna de la República Dominicana, buscando la hegemonía y la permanencia en el control del poder político. Pedro Santana, el caudillo de Hincha, quería ser español para no ser haitiano. Estaba convencido que la mejor vía para una República Dominicana próspera era finalizar las luchas contra Báez, resolver el problema de la estabilidad política y financiera mediante la anexión a España. Más que la búsqueda de la paz con Haití, lo que explica su decisión fue la creación de un clima de estabilidad política e inversiones económicas que garantizara su hegemonía política, usando el ejército español y las instituciones propias del imperio. El anexionismo en la República Dominicana, de Pedro Santana a Buenaventura Báez. Examinando el anexionismo como una visión política nacional de carácter neocolonial, en la cual ambos gobernantes usaron el asunto haitiano para lograr sus objetivos políticos. Aspiraron ambos gobernantes al fracaso del proyecto nacional, a la independencia. No creían en la independencia del pueblo dominicano. Ambos gobernantes, independientemente de las diferencias de sus proyectos y de las rivalidades recíprocas, tuvieron un punto de vista común. Creían en la incapacidad de los dominicanos para viabilizar un proyecto de nación. Esta es la imagen de Pedro Santana. Como ustedes pueden ver, en un santo varón, Pedro Santana. Y la próxima imagen es la imagen de Buenaventura Báez. La imagen es para que ustedes tengan una idea de quiénes eran estos gobernantes en el siglo XIX y de la propia visión que estamos explicando aquí. Vamos al próximo slide. El anexionismo en la República Dominicana, la consolidación de un proyecto anexionista. La República Dominicana fue el único país del Caribe hispano en el cual se logró cuajar un proyecto anexionista. Pero su primer
esfuerzo anexionista fue con España, diferente a Cuba y a Puerto Rico, cuyas aspiraciones anexionistas eran hacia los Estados Unidos. Los Estados Unidos vienen a la República Dominicana después. A pesar de que este proyecto se constituyó en una pesadilla para el Imperio Español, pues su política administrativa y la visión independentista entre sectores minoritarios de los restauradores coadyuvaron al surgimiento de la Guerra de la Restauración. El anexionismo en Cuba, la separación de España y la incorporación a los Estados Unidos. Los movimientos políticos anexionistas aspiraron a poner fin al colonialismo español con la meta de incorporarse a la gran nación norteamericana. Los orígenes del anexionismo cubano hay que buscarlo en la expulsión de los diputados cubanos de las Cortes Españolas en 1837 y en las políticas exteriores norteamericanas cuya meta era que Cuba formara parte de los Estados Unidos. La tesis de la gravitación política y de la espera paciente formaron parte de estos esfuerzos. El anexionismo en Cuba, la política expansionista sureña. La Confederación y los estados sureños en Estados Unidos aspiraban a crear un imperio esclavista y Cuba, como territorio esclavista, era el epicentro de esos planes. Los más ardientes anexionistas, como Narciso López, tenían como su meta arrebatar Cuba de España para anexarla a los Estados Unidos. Ustedes pueden ver aquí en este mapa cómo estaba dividido el territorio norteamericano. Los estados sureños estaban aquí abajo, eran los estados esclavistas, y los estados del norte, obviamente la Unión, tenían esclavos, pero favorecían la liberación de los esclavos. La liberación de la esclavitud en Estados Unidos ocurrió después de la Guerra Civil de 1865. Aquí tenemos el anexionismo en Cuba, múltiples corrientes anexionistas. El anexionismo en Cuba era un movimiento sólido, con muchos recursos y gran influencia en el país y en el exilio. El grupo más influyente era el nucleado alrededor del Club de La Habana, integrado por los más influyentes sectores de la burguesía azucarera. Entre ellos estaban Miguel Aldama, Cristóbal Madán y José L. Alfonso. Eran partidarios de la independencia de Cuba para anexarla a la Confederación. Las metas de los anexionistas cubanos. Primero, preservar la esclavitud, cosa muy difícil en esa época. Asegurar el mercado norteamericano y proteger sus propiedades e inversiones azucareras. Recuerden que Cuba era una colonia de España, pero el mercado era el mercado norteamericano para la producción de azúcar. Además, las inversiones norteamericanas eran bastante altas. Pretendieron lograr la anexión a través de la compra por los Estados Unidos de Cuba. Otras corrientes anexionistas. Existían varias corrientes anexionistas en Cuba. Estaban organizadas, esta corriente anexionista estaba organizada geográficamente alrededor de las villas. Aspiraban a lograr la anexión a través de las acciones de Narciso López de New Orleans. Tenían influencia en Trinidad, Santi Espíritu, Cienfuegos y Matanzas. El tercer grupo anexionista estaba localizado en Puerto Príncipe, con ramificaciones en Oriente. Eran terratenientes ganaderos que aspiraban a un desarrollo capitalista de la industria azucarera y a la abolición de la esclavitud. Gaspar Cisneros Betancourt fue el más destacado miembro de este grupo. Este es el señor que le hablaba, Gaspar Cisneros Betancourt, anexionista de pura cepa. El anexionismo es un cálculo. Fue expulsado de Cuba durante la administración de Leopoldo O'Donnell y en Nueva York se convirtió en dirigente de la Junta Cubana. Fue uno de los fundadores del periódico La Verdad, que difundía las propuestas anexionistas entre la comunidad cubana residente en Nueva York y en otros territorios americanos. Gaspar Cisneros Betancourt y la anexión. Sus puntos de vista sobre la anexión. Decía él, la anexión a los Estados Unidos sería otra cosa. La gente yanqui es entendida en eso de gobierno
y hacen prosperar a cualquier país que cojan en sus manos. Pero esa anexión debería hacerse pacíficamente por convenio entre las partes, España, Estados Unidos y Cuba. En carta que él envió a José Antonio Sacco el 19 de octubre de 1848, le indicó: la anexión no es un sentimiento, es un cálculo. Es la ley imperiosa de la necesidad. Es deber sagrado de la propia conservación. España no puede protegernos. Necesita las potencias aliadas de Francia e Inglaterra para sostener una dinastía. Próxima. Esta es la imagen de Gaspar Cisneros Betancourt. Como ustedes pueden ver, todo un terrateniente blanco, dueño de esclavos, y que favorecía la anexión de Cuba a los Estados Unidos. El otro anexionista, el otro antianexionista, pero no independentista, fue José Antonio Sacco, 1797-1879, un prominente intelectual cubano, historiador, economista, educador, miembro fundador de la Academia Cubana de Literatura y diputado electo a las Cortes Españolas. Sacco respondió a Gaspar Cisneros Betancourt y a los anexionistas con este documento que publicó, Ideas sobre la incorporación de Cuba a los Estados Unidos, publicado en París en 1848. En este ensayo, Sacco señaló: a pesar de que reconozco las ventajas que Cuba alcanzaría formando parte de Estados Unidos, me quedaría en el fondo del corazón un sentimiento secreto por la pérdida de la nacionalidad cubana. Los norteamericanos dentro de poco tiempo nos superarían en número y la anexión no sería anexión, sino sería absorción de Cuba por los Estados Unidos, concluyó diciendo. Pero yo desearía que Cuba no solo fuese rica, ilustrada, moral y poderosa, sino que fuese Cuba cubana y no angloamericana. La próxima. Este es José Antonio Sacco, prominente historiador, escribió una historia de la esclavitud, un investigador de primera línea, un intelectual prominente, pero nunca fue independentista ni separatista, aunque no apoyaba la anexión a los Estados Unidos, por temor a que Cuba sería absorbida por los Estados Unidos, como ya expliqué. El anexionismo en Puerto Rico. Diferente a las otras posiciones políticas del siglo XIX, separatismo, autonomismo, reformismo y asimilismo, el anexionismo puertorriqueño aspiraba a una separación de España para ser parte de los Estados Unidos. Esta tendencia estuvo presente en el Grito de Lares, septiembre de 1868, donde existió una corriente anexionista que no participó en el intento de rebelión contra España. El anexionismo en Puerto Rico, tendencia política relevante. Ser separatista desde mediados del siglo XIX significó no solamente poner fin al colonialismo español, también significó la posibilidad de anexarse a los Estados Unidos. Las bases sociales del anexionismo radicaban en aquellos sectores más afectados por el colonialismo español, los productores cañeros, el sector cafetalero y la pequeña burguesía comercial y profesional. También sectores de los cañeros asalariados, artesanos, tabaqueros y tipógrafos. La próxima. El anexionismo en Nueva York y el 1898. 1898 es la fecha de la guerra hispano-cubano-norteamericana. El anexionismo tuvo una sólida presencia en la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano fundado en Nueva York. La sección de Puerto Rico estaba integrada por un significativo grupo de líderes puertorriqueños, muchos de los cuales habían sido expulsados por el gobierno español y otros eran inmigrantes con muchos años establecidos en la gran ciudad. Algunos de estos líderes eran Sotero Figueroa, Aurelio Méndez, Juan de la Mata Terreforte,
Alfonso Chamber y José Julio Gena. Este último fue presidente de la sesión de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano en Nueva York. Fue anexionista en los esfuerzos por liberar a Puerto Rico del colonialismo español y en la guerra hispano-norteamericana, cubana, filipina del 98 y también después de la guerra. La próxima. José Julio Gena era médico de profesión, era un político muy versado, anexionista a carta cabal. Se opuso siempre a la posibilidad de una independencia política para Puerto Rico. La próxima imagen. Un anexionista crítico, de la colaboración a la crítica. José Julio Gena no pudo hacer la guerra a España en Puerto Rico. Decidió colaborar con los Estados Unidos en la guerra contra España. Le proveyó de mapas, información sobre el número de soldados españoles, la distribución geográfica de las tropas y las defensas militares españolas en Puerto Rico. Después de la ocupación militar en Puerto Rico por Estados Unidos, Gena devino en un crítico del joven imperio del norte, al no concederle la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Gena señaló: a los españoles se les concedió la opción de mantener la ciudadanía española o adquirir la norteamericana. Al no tener personalidad política, los puertorriqueños eran unos parias, privados de escoger una u otra ciudadanía. La próxima. Clases, raza e imperialismo benévolo. Dos visiones diferentes. Frederick Douglass y Charles Sonnel. Dos visiones diferentes. Frederick Douglass favoreció la anexión. Frederick Douglass era el líder negro. Favoreció la anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos porque entendía que iba a ser positivo para la República Dominicana, pues sus poblaciones negras y sus mulatos podrían progresar con la tecnología, la industrialización y la gran cultura de la cultura de la gran nación del norte. Además, pensaba que las políticas racistas también disminuirían por el papel que podría jugar el gobierno federal. La próxima. Este es Charles Sonnel, quien logró derrotar al jefe del Comité de Relaciones Exteriores, quien logró contribuir a derrotar el proyecto de anexión de la República Dominicana a los Estados Unidos. Este es Frederick Douglass. Ustedes pueden ver los contrastes. Uno negro, otro blanco. Pero ambos tenían un punto de vista común. Ambos tenían el punto de vista común de que debían proteger a Haití de la política colonial de Estados Unidos. Por razones diferentes. Charles Sonnel, el jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, se opuso a la anexión de la República Dominicana y de Haití porque entendió que hubo violaciones a la Constitución norteamericana en el proceso. Consideró que la dominación imperial impondría además un orden racial negativo para los negros y los mulatos. Veía a Haití como un ejemplo de lo que podían lograr los pueblos colonizados de las Américas y pensaba que había que proteger a Haití. Podemos seguir entonces con las dos visiones diferentes. Charles Sonnel, jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, se opuso a la anexión de la República Dominicana y de Haití porque entendió que hubo violaciones a la Constitución norteamericana en el proceso. Consideró que la dominación imperial impondría un orden racial negativo para las poblaciones negras y de color. Veía a Haití como un ejemplo por lo que podrían lograr los pueblos colonizados de las Américas y había que protegerla. La próxima diapositiva. La próxima diapositiva.
Haití, la bahía de San Nicolás y el fracaso del expansionismo norteamericano. Antenor Fermín, el secretario de Relaciones Exteriores de Haití. Douglas fue separado de las negociaciones con Haití, pues fue acusado de ser muy sensitivo hacia ese país. Él era el cónsul en Haití, o el embajador. El almirante Bancroft Geraldi, con todo y su flota norteamericana frente a Puerto Príncipe, fue incapaz de lograr la estación naval en la bahía de San Nicolás. Antenor Fermín se opuso rotundamente, considerando que las demandas norteamericanas eran una violación a la soberanía haitiana, e impidió, en realidad, la base norteamericana. Algunos problemas puntuales: esclavitud, exclusión y el problema nacional. La mayoría de los anexionistas favorecían el mantenimiento de la esclavitud y, por tanto, tenían una visión excluyente de un proyecto nacional. Pensaban que negros, mulatos, indios y asiáticos no podían ser parte de la nación. Los anexionistas constituyeron un obstáculo para la consideración de las naciones y los estados del Caribe hispano, aunque coyunturalmente algunos contradictoriamente contribuyeron a la consolidación de los mismos. Los anexionistas no tenían como objetivo la creación de una nación incluyente, no pensaban como Duarte ni como Betances, mucho menos como Maceo cuando dijo ni blanquitos ni negritos, sino cubanos. El anexionismo y el problema de la nación y el Estado en el Caribe hispano. Pregunta: ¿contribuyeron los anexionismos a la consolidación de los estados del Caribe hispano o por el contrario retardaron su proceso de surgimiento y desarrollo? El intento de respuesta a esta pregunta aparece en la página 183 de mi libro, que dice cómo sigue en la próxima diapositiva. Dice: a la altura del conocimiento histórico sobre el siglo XIX, es posible ensayar una teoría sobre los anexionismos en el Caribe hispano. Las clases dominantes terratenientes y hacendados azucareros se movían por la bolsa y no por la patria. Además, tenían una visión política que no aspiraba a una ruptura con el orden colonial. Algunos sectores de la clase dominante apostaban a la reforma dentro del orden colonial. Otros aspiraban a la anexión a los Estados Unidos y muy pocos aspiraban a una revolución anticolonial como ocurrió en Haití. Lo nacional, los movimientos anexionistas contribuyeron a obstaculizar una toma de conciencia nacional generalizada y dificultaron el desarrollo de nuestras naciones, pero contribuyeron a fortalecer una identidad diferenciada de los imperios europeos, aun cuando su visión de la nación era de carácter excluyente. Entonces, esta es la bibliografía del trabajo. Ustedes pueden ver ahí aparece el libro mío publicado en el 2018, sobre el cual se basó esta conferencia, que trata de analizar la problemática del anexionismo en el Caribe hispano en sentido general. Ahora sería una buena ocasión para preguntas y respuestas, si la luz no lo permite. Muy bien, señor Álvarez. Muchísimas gracias. Sí, así es. La verdad es que el día de hoy, con la tormenta, hemos estado un poco complicados con el servicio de Internet, también con la energía eléctrica, pero hemos podido salir a flote. Hasta el momento, señor Álvarez, no tenemos ninguna pregunta, sí muchas felicitaciones y muchos saludos en nuestra cuenta de YouTube. Así que muchísimas gracias a usted, señor Luis Álvarez, por acompañarnos en esta noche, en esta actividad del Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias por no rendirse aún con todos los inconvenientes que hemos presentado en esta noche. Esperamos volver a
tenerlo nuevamente como invitado de nuestra institución, ya con un mejor clima y sin tantas complicaciones. De verdad que muchísimas gracias y hasta la próxima, señor Álvarez. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Pueden darle seguimiento a nuestras actividades a través de nuestra página web www.agn.gov.do y también a través de nuestras redes sociales pueden encontrarnos como AGNRD. No olviden suscribirse aquí en nuestro canal de YouTube para que puedan siempre recibir nuestras notificaciones. Nuevamente, señor Álvarez, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos ustedes por la tenacidad. Así es. Muy agradecido. Buenas noches.